Señores, de nuevo aquí con ustedes, doctor Reimberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Hoy estamos de luto, nosotros el pueblo dominicano, por la pérdida de 9 vidas en lo que fue la caída del muro, del paso a desnivel de la intersección de la Máximo Gómez con 27. Hay muchas opiniones a favor y en contra, si se quiere, de las actuales autoridades de obras públicas. Han aparecido videos señalando que la falla le había sido denunciada a obras públicas, que era algo que se veía venir. Han aparecido inclusive videos en las redes de la pared momentos antes de caerse, que el agua se ve salir a presión por la caída, por la parte de abajo de lo que es la unión de la pieza o las piezas de concreto armado, eh, segundos, minutos antes, en realidad minutos antes de que se cayeran. Gracias al Señor que la persona que captó las imágenes pues no murió. Nosotros personalmente hicimos una publicación en nuestras redes sociales, en Twitter, de que debía de empezar por interrogarse al ingeniero que fabricó la estructura, que llevó a cabo la obra, y que debía de hacerse lo que se llama una auditoría estructural forense. Eso generó muchos comentarios, aparecieron personas bastante ofendidas por eso, que esa obra tenía más de 25 años, que el artículo 2270 del Código Civil, a partir de los 5 años, liberaba de la responsabilidad de la garantía a aquel que había ejecutado la obra, que no, que eso era culpa de las actuales autoridades, que 25 años después no se podía hacer ningún tipo de reclamo. Hubo muchos que inclusive llegaron al punto de la burla diciendo que ellos iban a exigir la garantía del dealer al carro que habían comprado hace 20 años a raíz de mi publicación. No, entiendo que debemos de hacer las explicaciones del lugar para que se entienda con qué estamos tratando y de qué estamos hablando. Lo primero es que el artículo, y vamos a empezar por esa parte para sacarla del medio rápido, el artículo 2270 del Código Civil habla de garantías. Garantía por vicios de construcción. Esto no es una garantía. Aquí no se está exigiendo una garantía de nada. Aquí se está hablando de la omisión intencional o la posible omisión intencional, porque eso precisamente lo determina la auditoría forense estructural, de materiales que comprometían la estabilidad o posiblemente comprometieron la estabilidad de la estructura al punto de hacerla peligrosa. Un ejemplo para que nos vayamos entendiendo. Si yo sé que una estructura tiene X cantidad de peso, tiene 10 columnas que la sostienen y que esas 10 columnas necesitan un total, cada una, de 20 varillas de 2,5 pulgadas de grosor, y yo, para ganarme unos cuartos por encima, a cada columna le pongo 10 varillas en lugar de 20, y en lugar de varilla de 2,5 pulgadas de grosor, le pongo varilla de 1 o 1,5 pulgadas. Cuando se le meta el cemento, lo que yo hice va a quedar oculto. Pero eso está ahí. Yo sé que eso no era la cantidad de varilla
que necesitaba esa estructura para su estabilidad. Y digo, bueno, ahí no va a pasar nada, y si pasa, va a pasar dentro de 20 años. 20 años, 30 años después, la estructura cede y mata a X cantidad de gente. Solo cuando la estructura ceda, nosotros nos daremos cuenta de que el número de varillas que exigía la obra nunca fue puesto en ella. Muere X número de personas. Y ahora que está al descubierto la maniobra peligrosa del ingeniero ejecutor, del constructor o quien sea, es que nosotros nos damos cuenta de qué fue lo que pasó. O tenemos la posibilidad de darnos cuenta que fue lo que pasó, porque la estructura obviamente está fracturada. Ahora sí se ve lo que lo ocultó. Eso nos pone en un escenario que los civilistas, que tanto están alegando el 2270 del Código Civil, conocen muy bien. Y es un principio, una máxima jurídica, un principio jurídico, que en latín va contra non valente agere, no corre prescriptio. ¿Qué quiere decir eso? Contra aquel que no puede actuar no corre prescripción. Y ellos la conocen muy bien, los civilistas, porque ellos la han limitado al derecho del menor. La han limitado a que, como el menor no tiene capacidad jurídica hasta la mayoría de edad, pues esa máxima jurídica se aplica a ellos. Pero la máxima jurídica no dice contra el menor que no puede actuar no corre prescripción. No es eso lo que dice. Dice contra aquel que no puede actuar. No hace distinción ninguna, ¿eh? Para ponerle una aplicación en un adulto. Si a mí me dan una sentencia condenatoria en materia penal y me notifican la sentencia, yo tengo un plazo de 20 días hábiles para recurrir, y el mismo día que me notifican la sentencia, Dios no lo quiera, me veo involucrado en un accidente de auto y quedo en coma, ¿puede correrme a mí el plazo de los 20 días para yo presentar una apelación? A mí que no puedo actuar, a mí que no sé de mí que estoy en la cama de un hospital. No, imposible. De eso es que habla esa máxima. Bueno, pues es la misma situación cuando una persona hace algo que los otros no sabemos que él hizo o que no podemos ver que él hizo. Como nosotros no tenemos conocimiento del hecho porque se ocultó dentro de la estructura, y solo lo vamos a saber cuando la estructura se caiga, entonces contra ninguno de nosotros puede correr ningún tipo de prescripción de 5 años, porque lo que él hizo intencionalmente lo ocultó. Eso es así de sencillo. Pero esa parte no le gusta aplicarla aquí. Aquí estamos muy cómodos con... No, a los 5 años quedamos liberados. Pero vamos a hacerlo a la inversa. Yo todavía no he visto el primer contrato de un ingeniero que haya presentado su oferta en una licitación pública que diga que ellos no son responsables más allá de los 5 años por la obra que van a construir. Que lo pongan en el contrato, que lo pongan en la oferta que ellos depositan, para que usted vea si es verdad que le van a adjudicar la licitación. Que lo pongan, que digan, no, yo no me voy a hacer responsable de esa obra más allá de los 5 años. Porque eso es lo que dice el 270 del Código Civil. No, yo no sé de esa vaina después de los 5 años. A ver quién le va a pagar esa obra. A ver si es verdad que nosotros vamos a aceptar que esa contratación se dé. Es más, vamos a exagerarlo, vamos a decirle, no, yo no soy responsable de esa obra a partir de los 10 años. ¿A que no lo ponen? ¿A que no lo ponen? Que lo pongan. Ahora vamos a lo siguiente. Habiendo sacado eso, quiero añadir una última cosa. Cuando se trata de una obra estatal,
y se ven comprometidos lo que son los organismos de fiscalización de esa obra estatal, para nosotros el pueblo dominicano que no hemos supervisado esa obra, tampoco puede correr ningún plazo. Porque nosotros no estamos ahí para verificar la construcción de esa obra. Y parece que a la gente se le ha olvidado que una obra pública y una obra privada cae en diferentes renglones. En la privada solo puede exigir aquel que ha recibido directamente un daño. Pero en la pública, como la paga todo el mundo y es con fondo público, puede exigir cualquier ciudadano sobre ella. Y la obra pública, como su nombre lo dice, va a ser una obra que va a ser utilizada por el pueblo, léase, que es una obra que va a soportar mayor cantidad de peso, de uso, de, si se quiere, abuso en cierta forma. Por lo cual su diseño no puede ser igual a una obra que no va a sufrir ese tipo de uso. Y es una obra que por lo general siempre cuesta mucho más dinero que pagamos nosotros el pueblo dominicano. Y es una obra que se diseña con parámetros totalmente diferentes. Una torre de lujo no soporta la misma tensión que un puente público, si se quiere. La torre de lujo soporta el peso de sus habitantes estáticos. El puente soporta el paso vehicular día entero soporta el paso vehicular. La tensión es totalmente diferente. Entonces, una obra pública tiene que estar diseñada desde su origen, desde que se van haciendo los planos, para satisfacer un uso diferente, un uso que llegaría hasta el abuso. Tiene que ser mucho más resistente. Tiene que estar mejor edificada. Tiene que usarse materiales de primera, porque va a soportar y a soportar y a soportar un uso continuo. Y ahí nosotros, el pueblo dominicano, no hemos descuidado, esa es la verdad. Aquí hemos dejado que en las obras públicas se haga lo que al partido de turno y al empresariado le dé la gana. Y yo le voy a poner un ejemplo real de eso. Diandino Peña. Y voy a coger a Diandino, no porque sea peledeísta, voy a coger a Diandino porque fue demandado por ocultar información del metro. Fue demandado en virtud de la ley de libre acceso a la información pública por Uchi Lora. Entonces, como su caso se judicializó, si se quiere, y fue uno de los primeros, y tiene que ver con una obra, pues lo vamos a coger a él de ejemplo real. Uchi Lora entrevista al geólogo ingeniero Osiris de León. Osiris de León le dice que los estudios geológicos que se hicieron para la obra del metro no eran lo correcto, no eran lo que había que hacer. Uchi Lora le solicita en el año 2007, ya con lo que eran las obras del metro bastante avanzadas, si se quiere, ya prácticamente hechas, los estudios geológicos que se hicieron con respecto a esa obra antes de comenzar la edificación de ella. Y Diandino le contesta a Uchi Lora que él no le puede decir información porque eran estructuras sensibles y que eso entraba dentro de lo que era la seguridad nacional. Sí, ustedes oyeron bien. Diandino Peña, que las únicas obras que se le conocen eran los Diandi, que eran edificios residenciales. Pasa a ser el supervisor, constructor, a través de los PRED, de una mega construcción que nunca en la historia de la República Dominicana
se había primero realizado una igual. Y segundo, que a nivel mundial, solo los países desarrollados tienen la experiencia, el expertise, la técnica dominada de realizarla. Pero Diandino Peña pasa de Diandi a megaconstrucciones. Y ahora, según su respuesta, también maneja seguridad nacional. Todo porque le pidieron los estudios geológicos de una obra pública, de una mega obra pública. Pues para no cansarle el cuento, a Diandino hubo que llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia para que entregara una serie de documentos que se entregaron en cajas a Uchilora, los supuestos estudios geológicos, y ahí quedó hasta donde lo conocemos, sin que se confirmara que eso eran los estudios geológicos apropiados de la obra. Pero ya la obra estaba casi terminada. Tuvieron un segundo round en la Suprema Corte de Justicia en el año 2008, porque aparentemente hubo conflicto por la entrega de la documentación, la cual no se verificó si era la correcta a nivel público, si se quiere. ¿Qué quiere decir eso en resumen? Que nosotros los dominicanos no tenemos la seguridad de que las estaciones de metro hayan sido primero construidas como se debe y segundo, construidas sobre el terreno donde se debían de construir. Porque eso no es arbitrario, eso no es donde usted quiera, eso es donde se pueda. Usted agarra ahí y empezar a montar una megaestructura con un gran peso sobre un terreno que puede ceder, para empezar. Y como Diandino Peña era, imagínense, canchanchan de Leonel Fernández, uno de sus protegidos, si se quiere. Tampoco nosotros podemos asegurar que la obra se haya hecho con los requisitos que llevaba o que conllevaba a nivel estructural. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta si eso es así o no? Porque estamos hablando de que no podemos asegurar. Cuando la obra ceda. Si la obra cede, nos vamos a dar cuenta de qué hay y qué no hay allá adentro. Así de sencillo. Y estamos hablando de obras que se hicieron a finales de los años 90, O sea, así de sencillo, que continuaron del 2004 en adelante. Léase que son obras de más de 20 años, en su mayoría. Pero son obras que fueron realizadas por personas que en realidad no tenían ningún tipo de experiencia en ese tipo de construcción, para empezar. Porque aquí nunca se había hecho un metro, ni nada que le fuera parecido. Pero lejos de contratar, de hacer si se quiere, un llamamiento abierto a compañías que ya tenían la experiencia de haber llevado a cabo proyectos similares, no, aquí se le puso la mano a Diandino que había hecho Diandi. Y después preguntan que por qué pasan cosas como que una pared ceda en un paso a desnivel. Para que no digan que nosotros, ¿verdad?, se nos ha cogido con un grupo. Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo fue ministro de Obras Públicas. Eso significa que Gonzalo Castillo tuvo la supervisión de todas las obras que se hicieron durante su gestión a nivel nacional, obras públicas. Y aquel que ha visto a Gonzalo Castillo en entrevistas, las incoherencias con las que ha salido, inclusive cuando se le ve recientemente en Operación Calamar, si mal no recuerdo, en el tribunal, que se le ve la cara, su expresión está totalmente disociada con lo que es su situación. Y usted se pone a mirarlo, y yo le aseguro a usted que si le dicen, mire, el ingeniero Gonzalo Castillo hizo una torre o hizo un edificio
y le tenemos un apartamento ahí a buen precio. Yo le aseguro a usted que usted no compra un apartamento que haya hecho Gonzalo Castillo. Eso se lo aseguro yo. Difícil. Si usted ve la imagen, difícil. Bueno, yo no voy a arriesgar mi vida a ponerme un quinto, sexto piso. Yo ahí, viendo cómo ha reaccionado incoherentemente el señor Gonzalo Castillo durante su campaña presidencial y durante lo que es su arresto y posterior semiprocesamiento en Operación Calamar. Félix Bautista. Félix Bautista, antes de ser el director de la OISOE, Oficina Supervisora de Obras del Estado, oigan bien, Oficina Supervisora de Obras del Estado, yo creo que él no había fabricado ni un garaje. Yo creo que no había hecho ni siquiera una pared para dividir una casa de otra. Sin embargo, Félix Bautista para como supervisor de obra del Estado, el máximo supervisor de obra del Estado. Y no solo eso, que su compañía pasan a ser compañía constructora. Y la mayoría de obras que hizo fueron para el Estado Dominicano, fueron públicas si se quiere. Estamos hablando de una persona sin ningún tipo de experiencia en el área. Pero no nos vayamos muy lejos, porque también los que tienen experiencia, cuando se trata de hacer obras estatales, ellos entienden que eso es zona libre, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Prueba de eso son los 4 pabellones mayoritarios y las edificaciones menores de la cárcel La Nueva Victoria. La cárcel La Nueva Victoria fue primero la remoción de tierra. La hace una compañía. Según las declaraciones de Jenny Berenice Reynoso, en terreno pantanoso. Eso significa que cuando ellos empezaron a remover la tierra con la pala y vieron ese reguero de agua en esa tierra, debieron de decir, aquí no se puede hacer esta construcción, aguántense. Esto no va a soportar esa estructura. Pero no pasó. Estamos hablando de una compañía que hasta cierto punto tenía experiencia en remoción de tierra. Y atrás viene la constructora. La constructora, varias de ellas, tienen décadas de experiencia construyendo. El consorcio Remix Jorotilla, para que ustedes tengan una idea, que antes era la compañía Remix, si mal no recuerdo, viene desde el peaje Sombra, desde la construcción de esa carretera. Metan el APIA cuántos años tiene esa compañía construyendo. Sin embargo, la construcción que le tocó hacer de la cárcel La Nueva Victoria es tan deficiente que en ella no se ha podido meter un preso. Uno solito. La compañía MAC de Lisandro Macarrulla, o perdón, como él dice, de Víctor Macarrulla, Víctor Lisandro Macarrulla, su mano derecha, su hijo, tiene una trayectoria de construcción a nivel privado, de edificaciones de envergadura. Sin embargo, la estructura que ellos hicieron dentro de la cárcel La Nueva Victoria está en iguales condiciones que la de Remix Jorotilla, no se ha podido meter un preso en ella tampoco. Y podemos seguir con todas las otras compañías constructoras que participaron ahí, que tienen una trayectoria de construcción a nivel privado. Los Yarul, por ejemplo. Miguel y Omar Yarul. Son ingenieros de décadas, de décadas. Sin embargo, la construcción que ellos hicieron dentro de la cárcel La Nueva Victoria tampoco ha podido ser poblada. Y usted no ha visto a ninguna de esas compañías que tienen décadas construyendo a nivel privado salir y decir, no, eso no es verdad, nosotros entregamos ese pabellón limpio y nosotros queremos que se haga una auditoría estructural de esa obra nosotros mismos, porque nosotros tenemos una reputación como constructores de décadas. Usted no ha ido a ninguno de ellos decir eso, ¿verdad que no?
Sin embargo, la construcción es tan deficiente que se está descacarando sola. Y eso es la costumbre de los ingenieros cuando se trata de obras del Estado. Y lamentablemente es así. Lo que pasa es que no tenemos un sinnúmero de presos muertos, aparentemente, porque no se han precisamente trasladado los presos de la cárcel, la Vieja Victoria, vamos a llamarle, a ninguno de los pabellones de la cárcel La Nueva Victoria. Ni un solo preso. No han podido poblar uno solo de los edificios de La Nueva Victoria. Usted no ha visto a Miriam Germán salir y decir, bueno, miren, los bloques A y B ya los poblamos, tenemos que reparar el C y el D, por ejemplo, y la iglesia y la escuela. Y no fue la misma compañía que hizo todas las edificaciones, fueron varias compañías. Y todas adolecen de los mismos vicios aparentemente. Ya eso es la exageración a la que ha llegado precisamente la falta de supervisión de las estructuras públicas. Y eso es una realidad. Aquí, cuando le dice a un ingeniero que va a hacer una obra pública, es una piñata. Y como el partido de turno es que controla todo el organismo de supervisión, pues entonces los ingenieros hacen lo que les da la gana. Miren, la historia de esa, precisamente de ese paso a desnivel, y estoy hablando de cuando se habló de hacer un paso a desnivel, es bastante interesante. Es igual que la historia del metro. Cuando se habló de hacer el metro, o mejor aún, un sistema de transporte rápido, la primera proposición que se hizo no fue de un metro, fue de un monorriel. Monorriel es un tren que va montado en un riel y ese riel va soportado por varias vigas de acero. Era una instalación sumamente rápida. Es un tren que va por encima, o sea que no hay que remover tierra, no había que perder tanto tiempo, no había que hacer ese gasto de comunal que se hizo ahí. Y en mucho menos tiempo que el año y pico, 2 años que nosotros nos tiramos con esta capital desbaratada para hacer la primera línea del metro, para empezar, eso se hubiera hecho en meses sin ningún tipo de problema. Pero el gobierno, con el fin precisamente de beneficiar o de favorecer a esos compañeritos que ahora tenían compañía constructora y a los constructores clásicos, decidieron optar por la forma más cara de transporte. Y no solo la más cara, sino que eligieron los métodos más caros también. Subterráneo. Subterráneo significa remover tierra. Y la remoción de tierra, para que lo sepan, es uno de los negocios más grandes que hay en República Dominicana, precisamente a nivel público. Porque como no hay nadie contando la tonelada de tierra que usted está removiendo, y si la cuenta, con unos chelitos resuelven su problema. Si usted sacó 100 toneladas, usted puede poner que son 1000 y cobrarla. Y como es una obra pública, a usted no le importa porque es el Estado que está pagando. Si fuera una obra privada que usted estuviera financiando, en vez de agarrar y remover tierra, usted dice, no, pero vamos a hacerlo aéreo, que nos sale más barato y lo tenemos funcionando más rápido. Pero no fue así. Lo mismo pasó con los túneles. Ahí se habló de elevado en lugar de los túneles. Elevado, como usted ve, por ejemplo, ahora en la autopista Duarte, de usted cuando va saliendo de la capital, te coge su elevado y baja y sigue derecho sin coger semáforo. Y por debajo del elevado, bueno, pues circulan las vías que van cruzando y los retornos, etcétera, etcétera. Se hace sumamente rápido. Pero eso no deja el dinero que hace algo subterráneo. Por eso siempre se opta por la vía subterránea. Eso trae
su problema aparte del costo. Y cuando yo hice la publicación a la que me refería en primer lugar, hubo muchas personas que hablaron de el agua, que a eso había que darle mantenimiento, que el sistema de drenaje de la obra, que eso no se podía empezar la investigación con el ingeniero que la entregó hace 20 y tantos años. Y yo a esa persona le voy a responder con una frase que nosotros los dominicanos conocemos muy bien. Se llama temporada ciclónica. Y si algo trae la temporada ciclónica, en su mayoría, increíblemente, es agua. Porque las tormentas tropicales traen agua, los ciclones traen agua. Pero las tormentas tropicales a veces no llegan a ser ciclón, pero sigue trayendo agua. Y la temporada ciclónica es anual en República Dominicana. Y se da, si mal no recuerdo, del 1 de junio al 30 de noviembre. Eso significa que aquí no se puede hacer una estructura sin contar con el factor agua. Agua en demasía. Todos los años estamos cansados de ver los videos de inundaciones, de ríos desbordados, de gente sacando agua, transitando en calle con el agua hasta las rodillas y a veces hasta la cintura y últimamente hasta el pecho. Carros sumergidos, que fue de noviembre pasado hasta ahora, etcétera, etcétera. Y precisamente esos pasos a desnivel se vuelven piscina cada vez que cae agua. Cada vez que cae agua en la capital. Y eso no es de ahora, ¿eh? Eso no es de ahora. El lago que se hace en la Luperón, lo veo yo desde hace casi 30 años, pero yo voy para 50. Y ese lago lo estoy yo viendo desde que yo tenía 20. Y ese lago que se hace en la Luperón, precisamente desde lo que es la Plaza de la Bandera, el desnivel de la Plaza de la Bandera, hasta casi la Gustavo Mejía Ricard, eso es legendario. Eso, cae un agua y ahí hay un lago. Y tengo casi 30 años viéndolo, ¿eh? Igual lo paso a desnivel de la 27. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque aquí no se puede prever una obra pública sin contabilizar el exceso de agua que trae la temporada ciclónica. Así que cada vez que usted hace una obra y no tiene en cuenta esa realidad de esta isla tropical, dicho sea de paso, entonces, a sabiendas, usted está sometiendo una estructura deficiente que no puede manejar esa cantidad de agua que debe de ser prevista, al igual que la temporada ciclónica, que es anual, y que usted muy bien sabe que puede colapsar. Y a mí, que no me digan que la temporada ciclónica no se tome en cuenta al momento de una construcción. Todos aquellos que están hablando de que el drenaje había que limpiarlo, que la falta de mantenimiento fue que tumbó esa pared, ese muro. Eso no, eso está de muñequito. Aquí el que va a construir tiene que saber y adecuar la construcción a su realidad climática. Porque la lluvia para en el suelo, para empezar. Eso significa que no es solo el agua que cae, sino la que se acumula en el suelo. Por eso se hacen los estudios geológicos, estudios de suelo, etcétera, etcétera. Y por eso las obras que están sujetas a ese tipo de tensión por la caída de agua, tanto porque afecta la zona, la tierra, donde son edificadas o sobre las cuales son edificadas,
al igual que aumenta el peso desde arriba, debe de ser tomada en cuenta siempre en el diseño. Fíjense que estamos hablando antes de hacer la obra. Si no lo toma en cuenta, usted a sabiendas está poniendo en riesgo la vida humana por, como decimos nosotros los dominicanos, hacerse loco. Así de sencillo. Eso es sin contar la deficiencia que adrede se hacen con el fin de ganar más dinero, porque aquí en República Dominicana todo el mundo habla de la sobrevaluación. Esa es una. Eso significa que lo que cuesta 20 pesos usted lo pone a 200. Pero no se habla de la degradación. ¿Qué significa eso? Que usted degrada la obra eligiendo materiales de inferior calidad o que no llenan los requisitos que deben de llenar los materiales de la obra o que no los utiliza en la cuantía correcta con el fin de también ganarse la diferencia por el uso de esos materiales deficientes. Esa parte no se habla de ella. Y esa parte, más que la sobrevaluación, es la que pone en peligro la vida humana. Eso es así de sencillo. Pero usted no oye a nadie hablando de ella. Usted puede tener dos piezas similares. A simple vista se ven iguales. Pero una de ellas tolera más presión que otra. Y para lo que bregamos, lo que hemos tenido que buscar un plomero en la casa. Es igual que la tubería PVC de alta presión, presión media y ninguna. Cuando usted coge las tres piezas así a simple vista se ven iguales. Pero cuando usted la voltea y le ve el grosor, es que se da cuenta que hay diferencia. Porque todas son blancas y plásticas. Eso es para poner un ejemplo práctico para que entiendan. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo una tubería de presión media donde va de alta, usted puede estar seguro que ella me va a aguantar un tiempo. Pero tarde o temprano la pieza va a ceder. Ahora imagínense eso en una construcción donde se sabe que va a ser sometida a un estrés alto constante, como lo es el paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez. Y en esa obra podemos descubrir, ahora que cayó, cosas bastante interesantes. Y yo le llamo la atención a todas las publicaciones donde se ve las piezas caídas encima de los carros. Y cuando usted mira la pieza, así, la parte que estaba hacia la tierra, yo creo que usted amplíe la imagen y me diga si en esa parte de atrás de esa pieza usted ve un solo indicio de algo que sujete esa pieza a la pared. Algún tipo de anclaje, si se quiere. No ve ninguno. Esa pieza tan lisa así atrás. Lisa. Eso significa que de la línea de varilla que se ve, porque algunas cuando cayeron se le ve aquí abajo, si se quiere, la única línea de varilla que la estaba soportando, hasta la parte de arriba, donde lo que se ve en la pieza es, si se quiere, el contén vehicular, que eso que se supone que cuando el carro vaya a chocar con ella, aguante o resiste el impacto del carro o lo desvíe, que se ve arriba en el concreto también una única línea así de varilla que pegaba en L arriba. No hay absolutamente nada que sujetar esa pieza. Nada. Usted lo puede ver. Váyase a las publicaciones
el Nuevo Diario, el Listín Diario, váyase a los videos. Y usted va a ver inclusive a los bomberos parados en la parte de atrás de ella. Y tan lisita así, mire, nuevecita. Y cuando usted ve el pedazo de tierra donde ellas se encontraban, también ese pedazo se encuentra liso así. No se ve ningún tipo de perturbación. O sea que no había nada que anclara esa pieza a la tierra más allá que la parte de abajo de la misma estructura que se hizo y la parte de arriba. ¿Qué tenemos entonces ahí? Que al parecer el ingeniero contó con que el peso de la parte de abajo afincada y sujetada de aquí arriba con una línea de varilla, pues no le creaba fuerza hacia ningún sitio y que sí iba a soportar en su peso. Error. Si esta parte de aquí recibe un impacto, miren que no estoy hablando de lluvia, si esta parte recibe un impacto de un vehículo semipesado, por ejemplo, como lo son los minibuses repletos de gente que transitan esa vía, como lo son los camiones medianos, que no son patanas, pero son vehículos con un peso significativo. Y esa línea, esa única línea que se ve en la foto, esa aparente única línea que se ve en la foto, cede. Inmediatamente esa pieza, el peso de esa pieza se ponga curvo, hace una palanca abajo, a la base donde está sujetada, tremenda. Eso significa que como no tiene nada en esta parte que la sujete, cae. Lo único que la soporta es que está atada por esa única línea de varilla a las demás piezas que tampoco están atadas en ningún sitio, están ancladas en ningún sitio. Y fíjese, le estoy hablando de un vehículo semipesado. Eso hace que esa inclinación cree palanca, no hay nada que la detenga y cae. Pero como nunca había sucedido nada similar, todo el mundo estaba bajo la ilusión de que eso estaba bien sujetado de alguna forma. Ahí viene la discusión del peso del agua. El cúmulo de agua, la piscina de agua. Entonces tenemos necesariamente que caer en la realidad de la temporada ciclónica. Que lo que trae es agua. Si se iba a hacer una obra que contuviera agua en ese volumen, inmediatamente había que reestructurar ¿qué? El sistema de drenaje. Porque como se ve en la pared, esa pared no tiene ningún tubo de desahogo, ni la pieza que está abajo, ni la que está arriba, en ese lado. ¿Qué significa eso? Que si el agua en la calle de arriba se acumula hacia arriba, eso estaba contando con el sistema de drenaje de la acera que se encuentra al frente. Y la pregunta sería, la acera que se encuentra al frente, ese sistema de drenaje, ¿lo ampliaron para soportar las nuevas condiciones creadas precisamente por el paso de nivel arriba? Ampliaron la tubería, le ampliaron el grosor, hicieron un sistema adicional. Porque hasta donde yo sé, eso se quedó igual. ¿Se fijan cómo se van acumulando las cosas? Y todo eso que yo le estoy diciendo tenía que ser previsto al momento del diseño de la obra. Porque si cualquiera de esos hechos no fueron calculados, terminan como terminó, poniendo en peligro la vida humana, en este caso causando muerte. Ahora yo quiero que me digan a mí, ¿en qué parte no se debe investigar al ingeniero? Fíjese que le estamos hablando del origen de la obra. Miren, señores, estamos hablando de un paso a desnivel. Nosotros no estamos hablando de una casa.
nosotros estamos hablando de una obra que se supone se haga con los mejores materiales y de la mejor forma para, independientemente o por sí sola, resistir el paso del tiempo. Obviamente todo tiene que acabar, todo tiene que deteriorarse. Pero 25 años por un paso a desnivel no es nada. Aquí nosotros estamos transitando obras que se hicieron en la dictadura de Trujillo. Sin embargo, esas obras, muchas de ellas datan, imagínense, de inicio de la dictadura, que fue en los años 1930. Y hoy en día nosotros las seguimos utilizando. Parece ser que el tiempo ha pasado y en lugar de fortalecer la técnica de construcción que los ingenieros utilizan en las obras públicas, la ha debilitado. Porque desde esos puentes de la era de Trujillo hasta las edificaciones de la cárcel La Nueva Victoria, nosotros vemos un patrón descendente en la calidad de la construcción de las obras públicas. Y si a eso se le suma lo que hemos ido descubriendo a medida de que las obras fallen o falla, porque esta falló ya, y lo que estamos exponiendo aquí es precisamente porque la obra falló. Si no se caen esas piezas de concreto armado, no nos damos cuenta que no estaban ancladas a la tierra de ninguna forma. O que no se hizo una estructura que no fuera vertical para anclarla de alguna forma. Y a eso habría que sumarle también todo lo que se ha hecho posteriormente. Porque al final, y eso lo puede ver cualquiera, aquí yo no entiendo por qué cada vez que viene un gobierno nuevo quiere asfaltar la capital y el país completo. Pero ellos no remueven el asfalto que queda abajo y tiran la capa para que quede a nivel de la anterior. No, ellas la ponen por encima y por encima y por encima y por encima. Y eso cambia lo que es el entorno. Y ahora hablaríamos del desagüe. Si usted empieza con una superficie plana, bueno, pues el agua se distribuye, no se acumula ese peso en un solo lugar. Pero si una superficie es plana, usted le mete concreto para arriba, asfalto 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 para arriba, va haciendo eso. ¿Se fijan? Aquí se supone que está el desagüe, ¿verdad? Pero ya creamos una curvatura que acumula una cantidad de agua de este lado en la acera, que el desagüe no está diseñado para desaguar en esa cuantía a la vez. Aún el desagüe se encuentre limpio, por la modificación del entorno donde funciona el desagüe, el agua se va a acumular por obligación. Aquí hay zonas donde las señalizaciones lumínicas de noche, que son una pieza plástica de ese alto, el asfalto la ha tapado que casi no se ven. Porque lo que hacen es tirar una capa por encima de otra, una capa por encima de otra y una capa por encima de otra. Obviamente, porque es que el asfaltado deja dinero. Deja mucho dinero. Y a ellos lo que les interesa es cobrar rápido, no la seguridad del dominicano. Así de sencillo. Entonces pasaríamos, en último lugar, si se quiere, a lo que es el ayuntamiento y el mantenimiento de esas obras, o los ayuntamientos, porque estamos hablando de obras a nivel nacional, colapsó esta obra. Pero no es menos cierto de que aquellas personas responsables del mantenimiento también son las personas capaces de notar la alteración en la obra. ¿Por qué le digo esto? Mire, esa sección fue objeto de un debate en el año 1999, porque había ocurrido un evento que empujó hacia afuera, si se quiere, esa pared. El CODIA, mediante un informe, recomendó destruir esa pared y rehacerla de nuevo. Porque las piezas, cuando se repararon,
por el Ministerio de Obras Públicas no quedaron como se suponía que quedaran y estaban un poco empujadas hacia afuera. Si se llevó a cabo la reparación o no, a la fecha, como la recomendó el CODIA, a la fecha no hemos encontrado ninguna publicación que corrobore que se hiciera. Eso significa que a partir del 1999, y estamos hablando sin la falla de diseño que pudieron detectarse desde el inicio, mucho antes de hacer la obra, las posibles omisiones que se hicieron durante la construcción de la obra y ahora las posibles comprobaciones de problemas que surgieron después de la obra, y vamos a tomar como punto de partida ese debate de 1999. Meta el lápiz de cuántos gobiernos pasaron por ahí. Pero no solo eso. El ingeniero que hizo la obra desde un inicio, ¿dónde estaba él? O los ingenieros, o la compañía de ingenieros. Sentadito en su casa viendo televisión, mirando el debate sobre la obra que construyeron, sin decir ni ji. Porque aquí se trata de una obra pública. Tenemos que tomar en cuenta que hay una responsabilidad constitucional ciudadana. Y a la gente no le gustan esa palabra. Obligación, deberes. A todo el mundo le gusta el artículo 74 y todo el que hable de su derecho. Pero cuando le hablan del 75, que es el que contiene los deberes, esa página la quieren saltar. Esa la saltan. Y yo les recomiendo a ustedes que se busquen el artículo 75 de la Constitución en Google, que tiene 12 numerales, para que ustedes vean las obligaciones suyas como ciudadanos. Eso significa que al hacer este programa yo estoy cumpliendo con la mía, que empiece en el numeral 12 de ese artículo. Búsquenlo para que ustedes vean. Eso quiere decir que la misma obligación que tengo yo como ciudadano la tenía el ingeniero que hizo esa obra. Y la tenían todos los directores de la... empezaron como secretaría y pasaron a ser ministerio. Que pasaron por ahí con respecto a esa y todas las demás obras. Y estamos contando a partir del año 1999 hasta la fecha. Pero eso no exoneró en forma alguna al ingeniero si éste tenía conocimiento de alguna deficiencia estructural que él provocó. Porque vuelvo y le digo, yo no he visto el primer ingeniero que ponga en una licitación o en un contrato de obra pública que él a partir de los 5 años no se hace responsable de la obra. Y dirán mucho, bueno, es que la ley se reputa conocida a las 24 horas de su promulgación en el Distrito Nacional y las 48 en la provincia. De hecho, el Código Civil, el artículo 2270 es el Código Civil. No habla de una acción intencional de comprometer o debilitar una estructura al punto de saber que ésta era un peligro para la ciudadanía. Y todo eso se confirma precisamente con una auditoría estructural forense. Y ya para ir recogiendo, si se quiere, ahí viene la omisión del Ministerio Público. Ministerio Público, según la Constitución, su primera obligación es elaborar la política preventiva contra el crimen de la República Dominicana. Y la segunda de ellas es precisamente esa persecución del crimen que empieza por liderar la investigación. Él es el investigador cabeza. Y cada vez que aquí se arma cualquier tipo de desastre que podría tener como causa una maniobra intencional violatoria a la ley penal o una posible violación a la ley penal,
Debería de haber un fiscal ahí, desde el inicio. Tenemos la experiencia de San Cristóbal. En San Cristóbal hay una explosión. Las explosiones son 50-50. ¿Qué quiere decir eso? Las explosiones o se dan de forma accidental o se dan de forma deliberada. ¿Qué significa eso? Que como no se sabe cuál de las dos es, la fiscal de San Cristóbal tenía que estar ahí metida de cabeza desde que se dio la explosión. O tenía que mandar a uno de los fiscales junto de ella desde que se dio la explosión. Sin embargo, yo he visto todos los programas sobre las explosiones de San Cristóbal. Y en todo se ve personal de todo el mundo, la policía, el COE, hasta el J2, pero no se ve un solo fiscal. Yo no he visto un solo carnet del Ministerio Público en ningún video, ojalá y me equivoque. Al igual que tampoco en eso que pasó en el paso de nivel de la 27 con Gómez, tampoco yo vi ningún Ministerio Público ahí. Y eso es fácil, eso es, oye fulano, mira, ¿qué tú estás haciendo? Yo necesito que tú vaya allá y te quede ahí y tome fotos y chequee de la estructura antes de que la alteren. Hasta que nosotros descartemos la posible participación intencional en la construcción de esa obra que culminó con la muerte de esas 9 personas. Pero para descartar eso hay que iniciar una investigación. Y la investigación dice, no, espérate, fue un accidente. Fue una falla, hubo un temblor, hubo un terremoto, lo que fuere. Y la estructura colapsó. Pero eso precisamente, llegar a ese punto, es una investigación que nunca se hace. No, ellos quedan sentados allá, esperando que le lleven los papeles, que se arme un reperpero, que alguien diga en las redes que algo salió mal y que le meta presión a ellos, pues entonces ellos inician la investigación. Después de que la estructura ha sido modificada de cómo quedó, inmediatamente después, valga la redundancia, de que se dio el accidente siniestro o lo que fuere. Y ese debería de ser, ese espacio-tiempo, la prioridad del Ministerio Público. Dicho eso, lo vamos a dejar hoy hasta aquí en cuanto a nuestra cobertura del suceso. Y a medida, bueno, que vayan aflorando cosas diferentes, pues vamos a hacer más programas para mantenerlo a ustedes actualizados e informados. Aquí estamos desde Teleradio América y desde nuestras plataformas y agradecemos la fidelidad que nos han dado desde un principio aquellos seguidores que iniciaron con nosotros. Y agradecemos también de esos nuevos adherentes que se han dado últimamente. Que el Señor los bendiga.